¿Qué tal? Estamos platicando con Pepe Avelar desde las hermosísimas instalaciones de Atria Restaurante para nuestra casa madre, San Diego Red. Y hoy tenemos una de esas entrevistas que me gusta mucho porque estamos hablando de baja californianos triunfando en el mundo, triunfando regionalmente. Y por eso me encanta tener aquí conmigo el artista visual Hugo Crosby. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias, Pepe, por la invitación de estar aquí y tener esta oportunidad de platicar. Claro. Creo que una parte bien importante que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con los artistas, es salir de los talleres, Hugo. Es que en un momento dado la gente sepa de tu trabajo, sepa de tu filosofía, porque eso también ayuda a entender lo que produces, ¿no? Sí, pues llega un momento en que uno está trabajando en su taller y esa obra pues tiene que salir y verse al público, ¿no? Es como una necesidad hasta cierto modo. Por eso, de cierto modo, nos convertimos en artistas, ¿no? Queremos compartir lo que hacemos y de ahí sale pues del taller a diferentes foros, ¿no? Pero sí estarás de acuerdo que de repente un artista puede encerrarse en lo que está haciendo y a veces no comunicarlo correctamente, ¿no? Sí, sí, pero en mi ejemplo principal propio es, yo siento que a cierto punto ser un artista es como ser un niño. Y haces algo y lo quieres mostrar, pues, ¿no? O sea, sientes la necesidad de a cierto punto, es un poco narcisista, pero de enseñarlo al mundo porque hiciste algo que no es narcisista, finalmente es un tema de presumir, pues, o sea. Pues yo lo veo más como es algo que amas tanto, que lo logras y cuando lo logras tienes que gritarlo, ¿no? Y la manera de hacerlo, pues, es exhibiendo. Ahora, platícame, ¿tú te creaste en Rosarito? Sí, yo nací en Tijuana y crecí en Playas de Rosarito. Bueno, a ver, vamos a hacer una precisión. Playas de Rosarito era Tijuana. Exacto, hasta el 89, claro. ¿no? Sí. Sí, y pues mi papá tenía una tienda de curiosidades en Rosarito y los Croswys tenemos curiosidades, a eso nos dedicamos. Oye, vamos a decir que la familia Crosby tiene toda una tradición en el tema de venta de artesanías en Rosarito desde toda la vida. Exacto, sí. Y pues mi papá tenía una tienda y yo crecí en esa tienda, ¿no? Lleno de artesanías mexicanas y con esta idea de vender una connotación de lo que es el México a un turista americano sobre todo, ¿no? Claro, que era finalmente el que visitaba casi en exclusiva Rosarito. Exacto. Sí, y los mexicalenses en verano para quitarse el calor ahí, pero bueno, esa era otra cosa. Sí. Entonces, pues mi vida era básicamente ir a la escuela en las mañanas a Tijuana, al Colegio La Paz, y después en las tardes estar en la tienda todo el día hasta que cerráramos a las 8 de la noche, ¿no? Entonces, esa fue mi infancia, básicamente, ¿no? ¿Y qué aprendiste ahí? Porque estamos hablando de cuando estás en una tienda de artesanías. Ya sé que la palabra curiosidades es como se utiliza, pero básicamente viene de un tema de so curious, o sea que es curioso lo que veían, porque obviamente te enfrentabas a otro tipo de cultura y de ahí viene la palabra curiosidades, pero realmente son artesanías. Ves una serie de manifestaciones de pues, nuestros artesanos a nivel nacional, que los ponías ya sea en madera, ya sea en cerámica, tal. ¿Qué fue lo que te gustó de eso de niño? Porque evidentemente de ahí viene tu interés, ¿no? Pues no es necesariamente que me gustó, ahí crecí. No tenía otra opción, ¿no? Más que trabajar en la tienda. Pero sí lo que pues mi papá siempre nos inculcaba era pues tenemos que vender mercancía y la manera en que se vende algo es contando una historia. Entonces el turista americano como que ya venía con esta expectativa pues, ¿no? De encontrar un México muy particular de lo que ellos están buscando, ¿no? Claro. Entonces era como a cierto punto enfatizar esta fantasía pues, ¿no? De una aventura en México, ¿no? Entonces llegaban a la tienda y la tienda la manteníamos medio obscurita y era como muy, muy caótica hasta cierto modo, muy barroco, ¿no? La presentación. Entonces el americano... Que era adrede, como quien dice. Sí, era adrede, era una manera de vender. Entonces llegaba el americano y pues así bien misterioso todo y nosotros pues les veníamos, aquí tenemos artesanías, esto es México, esta es una figura de Coatlicue y sacrificamos vírgenes a esta figura y cosas así, pues venderles una idea, pues, ¿no? Claro, hasta cierto modo ficticia, ¿no?
de lo que México es, pero a cierto modo involucrando, pues, no, bueno, un poco sin decir, no estás diciendo ninguna mentira con nada, simplemente que no es como que la desenterraste del Templo Mayor y trajiste la Coatlique para venderla en la tienda, ¿no? Por supuesto. Pero era darles ese sentido de aventura, pues, ¿no? Y al final, pues, vale $5, ¿no? Y, pues sí, ya se animaba, ¿no? Pero siempre era esta idea, pues, de venderles una historia hasta cierto punto, ¿no? Entonces, yo siento que, pues, estar yo en la tienda de curiosidades aprendí mucho a eso, ¿no? Como a pensar en cuentos y a pensar en narrativas. Y la idea de, hasta cierto modo, presentar esa narrativa hacia un público, ¿no? Y también, pues, parte de lo que era la tienda, pues, era, pues, estar esperando, ¿no? A que llegara el cliente, el gringo, ¿no? El turista, y pasaba mucho tiempo en aburrimiento, ¿no? Entonces, yo parte del tiempo era, pues, me ponía a dibujar, ¿no? Mientras esperaba a que llegara alguien. ¿Dibujos de niño? De niño, sí, Ajá, sí, claro. de niño. Pero curiosamente, pues el dibujo de niño tiene esa connotación de una narrativa que se está improvisando en una página, ¿no? Claro. O sea, si ves como los niños, o si tú puedes recordar cómo dibujabas como niño. Yo tomé clases de dibujo en el Seguro Social en San Luis Río Colorado. Me enseñaron a hacer pescados. Me acuerdo que hacíamos una crucecita atrás y luego la colita. Sí, me acuerdo de eso. Pero era muy malo yo para dibujar. No, pero bueno. te acuerdas del jugar, el jugar con el dibujo. O sea, por ejemplo, donde en una página dibujas una nave y después decides dibujar otra nave y después decides dibujar que le dispara y mientras vas dibujando vas creando una narrativa, le atina o no le atina. Entonces estás creando una historia improvisando en un dibujo que está sucediendo en una página. Claro. Entonces, hasta cierto punto... yo como que empecé a jugar con el dibujo, ¿no? Sobre todo en no pensando en el dibujo como arte, sino simplemente... una forma de proyectar. Una forma de proyectar narrativas, imaginación. Y dentro de eso, pues fue evolucionando el dibujo técnicamente a un nivel un poco más elevado, pero nunca con la intención de ser un pintor o un artista, ¿no? ¿Tienes hermanos? Sí. Okay. Sí, tengo 2 hermanos. ¿Y compartías estas inquietudes con tus hermanos a la hora de dibujar? Sí. Ahí nos sentábamos los 3 los 3 hermanos en la mesa y nos poníamos a dibujar en una hoja grande de papel, ¿no? Y al final del día teníamos, por ejemplo, si era una guerra que estábamos dibujando, pues teníamos toda una batalla con sus momentos, pues, ¿no? Claro. En un momento explotó aquí, en otro momento ganamos acá y perdimos acá. Entonces, es una manera de dibujar, improvisando, creando una narrativa como un juego, ¿no? Fíjate que ahorita que lo comentas y profesionalizando lo que estás comentando, que supongo que es algo que tú manejas muy bien, el tema de manejar muy bien el storytelling, o sea, la construcción de historias a partir de lo que estás presentando, es una excelente forma, por un lado, de interesar a la gente y por otro lado, de vender, definitivamente. Sí. Pero en mi caso yo siento que esa forma de crear nunca me ha dejado, ¿no? La idea yo siempre pienso que todavía pues empecé a jugar a los 6 años de edad y a la fecha continúo jugando, ¿no? ¿En qué momento decidiste tomar esto como una actividad profesional? Pues como mencioné, ¿no? Yo he estado dibujando toda mi vida, sobre todo pues como juego y como esta manera de expresar mi imaginación. Y siempre me gustó el dibujo, ¿no? Y llegó el momento en que pues ya cuando estás en la preparatoria, tienes que estar pensando, pues, ¿no? En qué vas a hacer. ¿Qué te vas a dedicar? ¿Qué te voy a dedicar, ¿no? Y yo sabía que quería dedicarme al dibujo. Pero, ¿desde la preparatoria lo determinaste? Pues no, porque en realidad pues no sabía qué podía hacer con el dibujo, ¿no? Las opciones que me daban eran, no, pues estudias arquitectura o estudias ingeniería o estudias diseño gráfico. Y a mí nada de eso me interesaba. Claro. Pero escogí el dibujo, el diseño gráfico porque yo sentí, pues ahí por lo menos hay ilustración. Vas a aprender técnica. O hay algo, ¿no? Algo más relacionado a algo creativo, ¿no? ¿Nunca pensaste en el tema de dedicarte al negocio, a los negocios en lo particular? Sobre todo teniendo el ejemplo en casa y que de alguna manera pues lo viviste, ¿no? Pues siempre hay como hasta cierto modo como esa rebeldía, ¿no? De que no quieres hacer lo que tus padres hicieron y quieres abrir brecha, ¿no? Entonces sí, yo sabía que quería dedicarme al dibujo y empecé a estudiar diseño gráfico en Ibero y después de ahí logré pasar a Southwestern College en Chula Vista y de ahí a San Diego State. Pero siempre como con esta inercia, pues, ¿no? De dónde te está llevando la institución. Pero yo no me gustaba el diseño gráfico, más bien lo estaba haciendo como para obtener el título, que para mi papá era muy importante. O sea, nosotros éramos la primera generación
que íbamos a tener un título universitario. Claro. Y eso era muy importante para mi papá. Entonces sí, pues yo me fui pues con la inercia, pues, ¿no? De lo que la escuela te está llevando a terminar con un título, ¿no? ¿Que te graduaste en San Diego State? Sí, en San Diego State. ¿Cuál fue tu certificación? Bueno, la cuestión es que estaba estudiando en San Diego State con la intención de obtener un Bachelor en Applied Arts and Sciences en base a diseño Art gráfico. and Science. Pero no me gustaba el diseño gráfico. Pero sí llegó el momento en que el último semestre decidí que ya quería salir de la universidad y estaba harto de estar estudiando. Entonces fui con una consejera ahí en la universidad y ella me recomendó que si tomaba todo un semestre de historia de arte, podía obtener un título universitario, no de diseño gráfico, pero Bachelor in Applied Arts and Sciences, que es como un título muy general, ¿no? En cuestión del arte, ¿no? Entonces sí, decidí, bueno, pues para salir de la universidad ya con un título, ¿no? Por lo menos. Para decir, papá, aquí está. Exacto, pues con la obligación, pues, ¿no? Cuélgalo en la cocina, en tu despacho, donde tú quieras. Precisamente, ¿no? Entonces, entonces sí, estudié todo un semestre de historia de arte y pues sí, ese semestre cambió mi vida completamente, ¿no? ¿Por qué? Porque por primera vez en mi vida empecé a ver arte. A ver artistas. Lo aplicaste. A ver la vida de artistas. Fue la primera vez que visité un museo de arte con la intención de ver arte y de escribir sobre arte. Entonces, toda esa educación de historia de arte fue lo que me convenció de que sí, o sea, yo quería dibujar, no era un diseñador gráfico, no era nada más que un dibujante que puede ser un artista visual. ¿No? Entonces, ahí fue cuando, terminando la universidad, ya con ese título, yo decidí, sí me voy a dedicar al arte. ¿Y qué te enfrentas en casa? Porque normalmente los papás suelen ser bastante enfáticos. Te vas a morir de hambre, es lo primero que piensan con los artistas. Sí, pues inclusive estaba trabajando en Estados Unidos, en San Diego, como diseñador gráfico, ¿no? Dentro de un negocio. Pero sí, una vez que me gradué y decidí que iba a ser un pintor, que iba a ser un artista visual, dejé mi trabajo, dejé todo y me regresé a Rosarito. Y sí, le dije a mi papá, ¿no? Pues aquí está el título, aquí está lo que tú querías. Lo que querías, y yo me voy a dedicar al arte, ¿no? Me voy a dedicar al dibujo, ¿no? ¿Y cuáles son tus primeras acciones en el tema? Porque fíjate que yo conozco artistas de mucho renombre que han vivido perfectamente el arte durante muchísimo tiempo. Y todos, de alguna manera, el común denominador, pues es que le batallan al principio, ¿no? Es complicado, sobre todo mientras se encuentran, para mí lo más importante, que es un estilo en el cual te distingas, o incluso si vas a hacer copia de lo que quieras para comercializarlo, hacer muy buena copia, ¿no? Sí. ¿Qué decisiones tomaste al principio de tu carrera? Pues yo decidí seguir con esta idea de seguir jugando con el dibujo, ¿no? No hacer un dibujo con una intención de mercado o con una intención de ilustración, de ilustrar algo para alguien, ¿no? Era más bien como yo hacer lo que siempre he querido hacer, que era dibujar lo que yo quiero dibujar y hasta cierto modo pues expresarme, ¿no? De ese modo, ¿no? Entonces sí, es muy difícil, claro. no te pagan, ¿no? Para hacer sí, eso, claro. ¿no? Sí. Pero yo... Oye, ¿cómo se dice? Teóricamente suena muy bien, pero de eso no vives definitivamente. Exacto, sí, definitivamente, ¿no? Entonces yo pues decidí, bueno, pues tengo que dedicarme todo un año a hacer una serie, ¿no? Una serie de dibujos, y dentro de eso ir encontrando técnica, ir encontrando un estilo, ¿no? Y afortunadamente pues ahí seguía, regresé a la tienda de curiosidades, ahí estaba, con mi título y con mis dibujos y creando obra. Y llegó en algún momento en que un artista entró, Ron Glaubitz, un amigo mío, entró y vio lo que estaba haciendo y él... ¿Entró a la tienda? A la tienda y me invitó. Voy a tener una exposición con amigos aquí en Rosarito. Nos encantaría que enseñes tus dibujos. Y decía, muy bien. Y esa fue mi primera exposición ahí en un local que estaba vacío. ¿Mostrando qué? Dibujos en blanco y negro. Dibujos en blanco. Sí, dibujos a lápiz sobre papel. Y eran dibujos figurativos que tenían, a cierto modo, como una connotación medio mitológica, pero también uno podría decir que era un poco surrealista, pero pues más bien eran narrativas que yo estaba inventando, improvisando en la página, ¿no? Pero sí con una técnica muy figurativa, ¿no? Ahora, Rosarito se ha distinguido por muchas cosas, pero en lo particular este tema de recibir a tantos mexicoamericanos y también estadounidenses, anglosajones,
que han tenido su segunda casa en Rosarito. Y de alguna manera eso ha creado un mercado de decoración en un cierto estilo en Rosarito y que la gente busca. Pero al mismo tiempo siento que el mercado estadounidense es un mercado que compra arte, a diferencia del mexicano, que somos muy pocos los que compramos arte original. En Estados Unidos hay como esta costumbre, esta tradición de decir, oye, voy a buscar para decorar mi casa, buscar estilos y ver temas. ¿Eso cómo te influyó a ti en lo que tú estabas haciendo en estas primeras obras que presentas? Bueno, mi intención era poder crear obra, hasta cierto modo, convertirme en un artista visual, ¿no? Con una serie y con un estilo propio, ¿no? Y sí, o sea, aquí en Rosarito pues exponíamos, pero no se vendía nada. No se vendía. No se vendía y realmente tampoco pues no sucedía nada en cuestión de lo que uno considera que es pues la carrera de un artista visual, pues, ¿no? Entonces, sí, yo decidí, bueno, pues poco a poco con la inercia de la obra también, pues, ¿no? Curiosamente, ¿no? Yo siempre he tenido hasta la fecha esta gran confianza en lo que hago, en el sentido de que yo sé que lo que hago es bueno, a mí me gusta, a mí me encanta lo que hago. Estás convencido de tu obra. Exacto, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido a cierto punto esta fe de que pues mi obra me va a llevar a donde me va a llevar, ¿no? Y curiosamente, pues de esa pequeña exposición en Rosarito salió otra exposición en frente del Hotel Rosarito. Y poco a poco, de repente, tuve una exposición individual en el Centro Cultural Tijuana. Y gracias a esa exposición me encontró un galerista de San Diego, David Saff, que tenía su galería ahí en Little Italy. Y de ahí pues me pasé a David Saff. Y de David Saff logré obtener una exposición en Miami. Y después, gracias a esa exposición en Miami, logré pasar a Nueva York. Y después estuve 8 años en Nueva York. Tengo una galería que me representa ahí. Y ahorita tengo ahora una galería que me representa en Los Ángeles. Y entonces ha sido hasta cierto modo como esta obra abriendo brecha por sí sola, pues. O sea, claro. no necesariamente yo buscando dónde exponer o dónde encontrarme con un galerista, sino a cierto punto cada exposición hay alguien que le encanta o alguien que le gusta y, claro. y se pone alguien en que contacto, aprecia el estoy tema haciendo, artístico, claro. Y me abre camino, ¿no? Entonces yo siempre he tenido esa confianza de que mi trabajo tiene un público, ¿no? Y la va a encontrar, ¿no? Poco a poco, ¿no? Porque curiosamente, pues, ¿no? Cuando yo intento hacer algo en el sentido de buscar un cliente o buscar un mercado, nunca sucede, ¿no? Siempre sucede de alguien que vio a alguien. Por ejemplo, pues esta entrevista, ¿cómo sucedió? Pues alguien vio algo sí, claro. y me invitaron, ¿no? Yo buscar un lugar nunca me ha funcionado, ¿no? Aunque lo he intentado, ¿no? Cuando estaba en Nueva York, yo llegué con la intención de obtener una galería. Entonces yo fui con mi portafolio y con esa idea, pues yo voy a abrir brecha, ¿no? Entonces fui a Chelsea, entré a las galerías y pues en el momento en que entras a la galería te ve la recepcionista y... otro más que viene a ofrecer otro de millones, ¿no? Claro. Y era imposible, pues no te das cuenta, no es... Pero aún así duraste 8 años. Sí, sí. No, pues la cuestión es de que, curiosamente, pues también mi estancia en Nueva York era, yo había tenido una exposición individual en Miami donde por primera vez logré vender todo. Entonces tuve una buena cantidad de dinero. Entonces yo me dije, bueno, pues con este dinero me voy a Nueva York. Esto me alcanza para la renta de un año, ¿no? Entonces me renté un apartamentito en Williamsburg que todavía hasta la fecha era un poco barato para Nueva York, ¿no? Y decía, bueno, pues tengo un año aquí para poder trabajar y ver qué puedo lograr, ¿no? Y también, afortunadamente, que también eso sucede mucho en Nueva York, ¿no? Hay gente que está subarrendando sus apartamentos, entonces no hay contratos de renta, pues en el sentido de que te estás obligado a estar ahí un año, ¿no? Entonces yo tenía también esa suerte, ventaja, pues, ¿no? Esa ventaja de que, bueno, pues el momento en que se acaba el dinero, pues ya hasta aquí terminó la aventura, ¿no? Entonces, pero pues se vendía algo, se vendía otra cosa, entonces de un mes pasaba otros 2 meses y podía seguir pagando la renta. Y así me pasé 8 años en Nueva York, básicamente pues con la aventura y la suerte, pues, ¿no? De que en algún momento algo sucedía que podía obtener los fondos y seguir financiando mi estancia, ¿no? Ahora, el tema más complicado desde el punto de vista artístico, creo yo, es la creatividad. ¿De dónde saca Hugo Croswitz su creatividad? Pues yo siento que sale mucho del mismo dibujo,
de la misma artesanía, se puede decir, pues, ¿no? De lo que uno está logrando, pues, ¿no? Y me refiero a artesanía en el sentido de que es algo que haces con tus manos y vas creando y vas improvisando también, pues, ¿no? Entonces, yo siento que, como mencioné al principio, pues, esta idea de contar cuentos, bueno, pues, curiosamente, pues, ¿no? Una vez ya que empecé a presentar y exhibir y presentarme como un artista visual, empecé a conocer otros pintores, locales, y siempre cuando platicábamos sobre técnica, ¿no? Y un pintor siempre me decía, bueno, pues, o sea, la vida del pintor es, o la técnica del pintor es, pues, bocetos, planear toda tu obra porque la pintura es cara. Entonces, ya una vez que ya tienes todo visualizado y todo medido, entonces ya puedes lograr un dibujo, traspasarlo a un lienzo y pintas. Y yo recuerdo escuchar eso y yo decía, esto está totalmente foráneo al modo en que yo trabajo, ¿no? La manera en que yo dibujo es, y la manera en que yo aprendí a dibujar estás desde hablando niño. de optimización de mercancías, es lo que te estaban diciendo, ¿no? Pues no. Optimiza lo que vayas a utilizar. No necesariamente, me estaban hablando del proceso creativo de lo que es un pintor, académico hasta cierto punto. Sí, académico. Y yo sentía, bueno, pues el modo en que yo aprendí, que fue un modo, pues, empírico. Autodidacta y empírico, era, pues yo dibujaba un ojo bien dibujado, con todo su detalle, y de ahí pasaba a otro ojo, una nariz, un rostro, ese rostro una figura, y una figura, otra figura, y se va creando una narrativa, ¿no? Entonces eran detalles que se van hilando y van creando una historia. Ahora, ¿sigues algún artista? ¿Sientes que estás en la corriente de algún artista en lo particular, antiguo, nuevo? Decir, mira, pinto como, me gustó, no sé, los estilos que tienen estos 4 artistas de esta corriente, incluso algunos artistas famosos. O sea, ¿sientes que sigues a alguien o estás realmente en un tema de un collage, en un híbrido de, pues, ver de todo y hacer tu propio estilo? Pues exactamente eso, como un collage, ¿no? O sea, a mí siempre me ha interesado esa idea, pues precisamente como mencioné al principio, ahorita, de que era este modo de hilar detalles y crear una narrativa, precisamente como un collage, pero un collage dibujado, ¿no? Entonces, pensando de ese modo, yo siento que me identificaba más cuando platicaba con poetas. Ellos me decían la manera en que yo creo, o sea, la manera en que yo me expreso es, pues yo voy hilando detalles también, o sea, son palabras que se van hilando y van creando, y cada palabra es una imagen. Es una construcción. Es una construcción, sí, claro. Entonces vas creando y vas improvisando una narrativa, ¿no? Entonces yo sentí que el modo en que yo trabajaba era más similar al de un poeta que la de un pintor figurativo, académico, ¿no? Claro. Porque es este modo de improvisar narrativa y ir hilando detalles y hasta este modo crear un collage visual improvisado en la página, ¿no? Entonces, de ese modo, pues los estilos que me influenciaron mucho fue, pues, sobre todo obra figurativa, más que todo porque la obra figurativa tiene ese don, pues, ¿no? De contar una historia muy humanista que cualquiera puede identificar, pues, ¿no? O sea, tú puedes enfrentarte enfrente de una pintura abstracta y pues sí hay emociones, hay sentimientos, pero siempre con una pintura figurativa, independientemente de que sepas el arte o no te guste el arte, estás viendo un rostro, estás viendo un cuerpo, estás viendo un paisaje, estás viendo un ambiente, y esa narrativa, inclusive tú empiezas tú a agregarle dentro de esa narrativa. Hay como esta conexión mucho más, yo siento humanista, pues, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, es que es más fácil que la gente en un momento se pueda sentir identificado con lo que estás presentando, no necesariamente que intente interpretarlo, sino al final ya tienes una intención totalmente expuesta, ¿no? Ya hay una apertura, pues, ¿no? Sobre claro. todo, ¿no? Y también el don del arte figurativo es de que es técnica también, pues, ¿no? O sea, la belleza de la técnica, igual como en la escritura, como en el poema, la elocuencia es lo que abre al público a aceptar esa imagen, pues, ¿no? O esa obra, ¿no? La elocuencia, la belleza, pues, ¿no? Dentro de la técnica, ¿no? Que algo que, por ejemplo, en una abstracción, bueno, pues sí, o sea, que sucede mucho tiempo, pues, ¿no? Ves una pintura abstracta y hasta el tomo tú, pues yo podría hacer esto, sí, a ver, pero esas son cosas mentales que tiene uno que no necesariamente lo logra. Exacto, pero cuando ves una pintura figurativa bien lograda, con una técnica impecable, entonces, esto es como ver un concierto de música, alguien tocando Bach a toda su perfección. Entonces ahí tú estás viendo la elocuencia de técnica y dentro de eso también una temática, ¿no? Que se está llevando a cabo de un modo exquisito, pues, ¿no? Que va ligado, pues, ¿no? A esa técnica, ¿no? Por supuesto. Entonces yo siento que eso es lo que, esa elocuencia que ha logrado que un público, pues,
te interesa el arte o no, te acercas a la pieza, te acercas a la obra. Te tocó ganar un concurso muy importante en Estados Unidos. Sé que has obtenido muchísimos reconocimientos y has estado en muchas partes en exposición, pero en lo particular me llamó la atención de tu currículum este concurso que ganaste para el Smithsonian. Pues para mí es uno de los museos más importantes, colecciones más importantes del mundo, en Washington. Sí, sí. Bueno, pues es a cierto modo una larga historia, ¿no? Bueno, las historias luego se van construyendo, como sí. bien lo decías desde un inicio, ¿no? Sí. Bueno, pues toda mi vida he trabajado con obra figurativa y con dibujo y pintura y murales, ¿no? Pero llegó un momento en el 2018-19 que me enfermé. Me enfermé de cáncer. Entonces fue un momento muy difícil, pasé por quimioterapia y radioterapia, fue todo un año en que básicamente pues no podía ir al estudio, no podía hacer nada, estaba en cama. Débil. Débil. Entonces toda mi vida, todo mi dibujo, todo se redujo a mi libreta, ¿no? Que era pues un formato pequeño. Pequeño, lo que podías hacer ahí lo que directo. podía lograr, ¿no? Entonces dentro de eso, pues en el año que estaba ahí dibujando con mi libreta, llenando la libreta, decidí, bueno, pues o sea, si el resto de mi vida va a ser así, ¿entiendes? Esta libreta tiene que ser pues la obra que puedo presentar a un nivel galería, un nivel museo, ¿no? Entonces ahí fue donde decidí empezar con esto de hacer animaciones de stop motion, ¿no? Donde yo tomaba con una camarita, dibujaba en mi libreta y le tomaba una foto. Y hacía otro detalle y le tomaba otra foto. Entonces estaba empezando a crear estas pequeñas animaciones de 2 a 3 minutos donde un dibujo se va desenvolviendo en la página. Así como un poema, ¿no? Como el visualizar un poema. ¿Como la caricatura? ¿En esa misma idea? No una caricatura, porque una caricatura o una animación, en particularmente como clásica, como Walt Disney, tú dirías, son personajes moviéndose, ¿no? Estás viendo algo que está en movimiento. Sí, claro. No, esto es la idea de un dibujo que va apareciendo en una página, una narrativa que se está desenvolviendo en una página de un modo improvisado, que aparece en la página así como algo mágico, hasta cierto modo, pues, ¿no? Entonces, este método, pues, ¿no? De hacer stop motions fue un modo de presentar mi forma de trabajo, mi técnica, ¿no? Hasta cierto modo, como el proceso de pensamiento, pues, ¿no? Y cómo se va logrando una narrativa empezaba a aparecer a través de estas animaciones, ¿no? Entonces, ya una vez que no habías hecho antes. No, no había hecho esto antes, ¿no? Entonces empecé a hacer esta serie de pequeñas animaciones de stop motion donde un dibujo se va creando estas narrativas, ¿no? Se va construyendo, ¿no? Entonces, ya una vez que me sentía mejor y afortunadamente logré salir del cáncer y todo, entonces llegó la oportunidad pues encontré, pues, ¿no? en el internet, ¿no? De que había esta convocatoria abierta que sucede cada 3 años, que sucede para el Smithsonian, ¿no? Donde cualquiera de cualquier país, de cualquier lugar puede solicitar, puede aplicar, ¿no? Y es una competencia feroz, quiero pensar, porque cualquiera, claro. O sea, y eso es una de las pocas oportunidades que yo veía, porque en Estados Unidos por lo general todo es por invitación, ¿no? Claro. Residencias y competencias son por invitación, que alguien te invita a que participes. En este caso, esto era precisamente una convocatoria abierta donde cualquiera puede aplicar, ¿no? Y era una convocatoria. Por eso es más difícil todavía. Completamente, ¿no? Y fue una convocatoria de retrato. O sea, es el Outwin Buchiber Portrait Competition, ¿no? Una competencia de retrato, ¿no? Entonces yo nunca había hecho un retrato realmente, ¿no? Y no me gusta el retrato porque, como mencioné antes, pues, ¿no? Con mi dibujo es improvisado. Yo no tengo la disciplina de un dibujo académico, de un dibujo académico, ¿no? Donde es medido y vas creando retrato, ¿no? Entonces, yo hago rostros, pero los rostros no necesariamente se parecen a nadie, ¿no? Pero cuentan una historia, Claro, ¿no? claro, por supuesto. Pero de todos modos, pues, yo quiero entrar a esta competencia y la manera en la que voy a entrar es con este método de animación de stop motion, ¿no? Que hasta cierto modo yo sentía, pues es algo que no se ha visto, o por lo menos en cuestión de retrato, ¿no? Claro. Y también la idea es de que, pues, precisamente siendo un retrato, pues no necesariamente tiene que ser un retrato de la persona o algo que sea reconocible, sino también yo pensé, bueno, pues el concepto del retrato también puede ser la narrativa que nosotros tenemos de uno mismo, pues. El cuento de una persona es un retrato, pues, ¿no? Nos vemos en el espejo y
y pensamos, pues yo soy una persona buena, hago Sí, esto, claro, hago claro, lo otro, o sea, claro. yo soy esto. Entonces, esa historia, eso es tu retrato, ¿no? Independientemente de cómo te ves o cómo es tu físico, ¿no? Entonces, yo decidí hacer un retrato de una historia de una muchacha que me encontré hace varios años, Berenice Sarmiento Sánchez, que ella me contó una historia sobre su vida, ¿no? Sobre ella. Ella como migrante trató de cruzar hacia los Estados Unidos y tuvo unos acontecimientos terribles que sucedieron en Estados Unidos y al final de cuentas pues ella se regresó a Tijuana, pero ella continúa tratando de regresar hacia los Estados Unidos, era como su sueño, ¿no? Ella me contó toda su épica, ¿no? Entonces yo decidí, bueno, pues o sea, esta historia me encanta en el sentido de que es una persona que está tomando su tragedia hasta cierto punto, pues, ¿no? Claro. Pero la convierte en una épica donde ella es como la Odisea, pues, ¿no? De Homero, pues, ¿no? Una persona... Te está contando una historia, y eso es lo que quisiste Exacto, presentar. tremenda, pues, ¿no? Pero una historia que la define a ella, o por lo menos como ella quería definirse claro. a mí, pues, ¿no? Desde yo su pasé por todo perspectiva, esto, vaya. exacto. Y sea verdad o no importaba, sino era claro. la manera en que ella se quería presentar a mí, pues, como alguien que pasó por estas tribulaciones y sale adelante, ¿no? Y todavía continúa Y eso luchando, es lo que ¿no? presentaste en el concurso. Exacto, sí, decidí hacer una animación de 3 minutos que básicamente pues no es el retrato de Berenice en el sentido de su rostro, de su físico, sino es básicamente la historia de ella, ¿no? Donde es el personaje de ella, de dónde empieza y lo que le va sucediendo a través de los años en Estados Unidos y también la tragedia que le sucede y cómo regresa a México, ¿no? Yeah. Pero todo a través de este dibujo que se va desenvolviendo como una historia, pues, ¿no? Con una narrativa a través de stop motion, ¿no? ¿Y qué fue lo que ganaste entonces? No, bueno, pues esta fue una competencia de casi 5,000 retratos que entraron a la primera tanda y dentro de eso gané el primer lugar. Qué Con un interesante. premio de dinero, pero no solo eso, sino también era el premio de dinero, pero también era que el premio era que también te iban a dar una comisión oficial del gobierno de los Estados Unidos para Que es hacer el un dueño del retrato, Smithsonian, ¿no? Sí. para hacer un retrato oficial de un personaje importante para Estados Unidos, ¿no? Entonces, una vez que gané ese premio, después de 2 años y a través de pláticas y todo, me designaron el retrato del doctor Anthony Fauci. Entonces, para eso yo... El médico, ¿no? Sí, el médico, sí. El médico que era el director del NIH, del National Institute of Health, ¿no? Sí, pues fue el que estuvo durante la pandemia. Exacto, sí. Manejando todo el tema de la, sí, precisamente, de la pues, pandemia. sí, ¿no? sí. Sí, controles y demás. Y inclusive, pues él ha tenido una carrera de casi 50 años dentro de la muy prestigioso. del gobierno, pues no muy prestigioso. Pero también, o sea, curiosamente, pues, ¿no? De que me asignaron este retrato, yo no conocía realmente nada de Fauci, del doctor Fauci. Entonces tuve la oportunidad de conocerlo y de entrevistarme con él. Y inclusive platicando con él, viendo lo que había hecho con la animación del retrato de Berenice Sarmiento, dijo... Eso quiero. Exacto. O sea, no quería un retrato. Ajá, sí, O sea, era una persona, pues, muy humilde, pues, ¿no? O sea, lo último que quiero es que sea una pintura 8 pies por 9 pies, sí, yo claro. luchando con un virus, ¿no? Sí. O sea, no quería nada de eso, quería algo, hasta cierto modo, hasta no le gustaba la idea de un retrato, ¿no? Entonces, pero vio lo que yo había hecho y le encantó la idea de que pues es un retrato muy inusual, pues, ¿no? Donde inclusive no necesariamente es pues el rostro de la persona, sino es la historia de una vida, ¿no? Entonces yo decidí, sí, o sea, voy a hacer un retrato de animación en stop motion de 5 minutos, donde tomé la carrera del Más Dr. largo Fauci. de que habías hecho originalmente. Oh, sí. Porque también, pues, o sea, ¿cómo haces la historia de una persona en 5 minutos, no? Claro. Y también una carrera tan larga, ¿no? Como la de Fauci, ¿no? Pero sí, platicando con él, decidí de que, bueno, pues, el doctor Fauci fue un personaje muy importante durante la epidemia del SIDA en los Estados Unidos y sobre todo la política detrás de eso, ¿no? Donde inclusive la administración de Reagan no quería ni mencionar la palabra SIDA, ¿no? O sea, era un tabú, pues, ¿no? La idea de que existiera esta enfermedad, pues, ¿no? La característica de él es que era epidemiólogo, ¿no? Sí. Epidemiólogo. Exacto, sí. Entonces, él fue una de las primeras personas del gobierno americano que, pues, la manera de resolver esta epidemia es básicamente yendo a la comunidad
gay, a la comunidad LGBTQ+, ¿no? Para platicar sobre este tema, Claro. qué es lo que necesitan, porque estaban siendo ignorados por el gobierno, ¿no? Así Inclusive estaban las protestas, pues, ¿no? De Act Now, ¿no? Que sucedían en los Estados Unidos y sobre todo en Nueva York, ¿no? Entonces, el doctor Fauci se le conoce como el único, ¿no? Dentro de la administración de Reagan, que básicamente fue averiguar con la gente qué es lo que necesitan porque el gobierno no estaba actuando, ¿no? Se quiere decir que tienes una obra, dos obras tuyas en el gobierno de Estados Unidos en este momento, la Sí. que presentaste y el retrato del doctor, las dos en el mismo estilo. Sí. Fíjate que aquí hay una cosa bien curiosa relacionada con la parte creativa. Vamos a decir que me has platicado de varias etapas de cosas que has hecho y de alguna manera diferentes estilos. ¿Crees que vayas a hacer algún otro estilo? ¿Te vas a mantener en estas ideas de lo que ya haces y lo que has producido? ¿O para dónde vas como artista visual? Bueno, pues yo soy un artista autodidacta y hasta cierto modo improvisando todo lo que hago, ¿no? Siempre ha habido pues esta necesidad de, pues la misma improvisación te va llevando a nuevos caminos. Pues, Claro. Empezando con el dibujo en blanco y negro, donde yo creaba esas narrativas. De eso suceden eventos en tu vida que pues cambian, o sea, y por ejemplo, cuando yo estaba en Nueva York, había momentos en que me invitaban a una exposición y no tenía obra que presentar, entonces dibujaba directamente en las paredes, ¿no? Entonces hacía murales, entonces así aprendí a hacer murales, ¿no? Y murales improvisados, sin planear nada, que en 2 semanas te llena el cuarto y después al final de eso Qué borraban los interesante. murales porque se iban a destruir, no sí, eran claro. comisiones, entonces destruían los murales y dentro de eso empecé a crear esta idea de pasar a la idea del performance, donde yo iba a una galería ¿Hacías algo? con una camisa que decía Hugo Rótulos, o sea, la idea de un rotulista, pues, ¿no? Que llega a un espacio y crea una narrativa en la pared, improvisado, en público, ¿no? Donde la gente entraba y me veían empezar de derecha a izquierda, como si fuera un escrito, improvisar y ir creando una narrativa, ¿no? Y al final, en el momento en que terminaba la narrativa, empezaba Al revés. a eliminar. borrarla, pintando cuadros blancos, ¿no? Hasta cierto modo, deconstruyendo esa narrativa, que hasta cierto modo va con la temática de la poesía también, ¿no? Porque José Luis Borges, ¿no? El poeta. El poeta, ¿no? También lo que él inventó un proceso de construcción, le llamaba de construcción, donde sus poemas los empezaba a aislar las palabras para estudiar o para apreciar la belleza de la visualización de esas palabras, ¿no? Entonces, era una manera de aislar, romper sus poemas, pues, ¿no? Entonces, yo, pintando estos cuadros blancos, también empezaba a romper la narrativa que había creado en 2 semanas, donde se va deconstruyendo esa narrativa y era, de cierto modo, como un proceso poético, ¿no? A cierto punto, ¿no? De desaparecer el mural, ¿no? ¿Vas a dejar de ser artista algún momento, Hugo? No, yo siento que pues desde niño he tenido bueno, pues a cierto punto yo siempre digo que uno no escoge ser artista, por supuesto. ¿no? O sea, simplemente sucede, ¿no? Sucede. Es ya. algo que yo lo tengo innato, ¿no? Porque yo nunca recomendaría a nadie que fuera un artista. No lo recomendarías. Para nada, ¿no? O sea, si yo tuviera la opción de ser otra cosa, porque el ser artista no se remunera, o sea, no se paga, sobre todo aquí en México no hay un coleccionismo realmente que pueda uno lograr una vida. En realidad, yo tuve que pasar hacia los Estados Unidos para encontrar un mercado y también todavía hasta la fecha, aunque tengo 3 galerías que me representan, no es una vida difícil donde hay una vida fácil. Una vida fácil o un ingreso estable, pues. Entonces, yo nunca recomendaría a nadie que sea un pintor o un artista, ¿no? Pero en mi caso, pues sucedió porque pues eso es lo que soy. O sea, Pero lo que tú me estás platicando, de todas maneras me estás hablando de una vida muy plena, que has hecho lo que tú has querido, ¿no? Pues ha sucedido porque yo he tenido esa confianza en mi trabajo y la obra en sí ha abierto la brecha, pues ha abierto el camino, ¿no? Has demostrado tu talento, vaya. Pues el talento y el trabajo también, pues, ¿no? O sea, es 99% trabajo y 1% talento, ¿no? Yo siento, ¿no? Pero también es esa decisión de que tú decides, pues yo soy un pintor, ¿no? Me acuerdo de escuchar el artista William Kentridge, ¿no? Que también menciona algo de que, pues yo he estado dibujando siendo artista y llega el momento en tu vida en que ya no sabes hacer nada más y no puedes regresar a nada más. Entonces continúas porque ya no hay para opción, dónde pues, hacerte, muy dónde bien. hacer, ¿no?
¿Cómo te seguimos, Hugo? ¿Tienes página? ¿Cómo visitamos tu obra? Puedes encontrar mi obra a través de mi página en Instagram, Hugo Crosswit, Hugo Crosswit, y también en la página de la Galería Luis de Jesús Los Ángeles. También ahí está todo mi trabajo y animaciones y todo. Entonces, sí, bienvenidos al público que vean mi trabajo. Por supuesto, y que compre. Y que compren sobre todo. ¿No? Bueno, Hugo, muchísimas gracias por haberme acompañado. Se nos fue el tiempo volando. Muy interesante tus conceptos y sobre todo aprender de la pasión que se puede tener en una profesión, y creo que tú lo demuestras completamente, esa pasión en la que estás. Gracias, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado platicando con Pepe Avelano.